Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Dime. Entonces, si la información esta es desde que nacemos, se supone que es hasta que morimos, ¿no? La que está ahí arriba. Está más allá de eso. Más allá. Si crees en más allá... El futuro no está... Porque el futuro lo vamos reescribiendo, pero hay como posibilidades abiertas. Tú trabajas en el presente. Claro, tú trabajas en el presente, entonces el futuro lo vas creando. Hay como diferentes... Imagínate que sea una serie que tiene... una película que tiene diferentes líneas argumentales. Entonces, en función de las decisiones que tú vas tomando, eliges una o eliges otra. Vale, pero el fin es el mismo, ¿no? O sea, se supone que hay final. Yo, desde lo que yo sé, no sé contestarte eso. Si soy honesto, me puedo inventar aquí, no, yo creo y tal, pero desde la percepción que yo tengo, de lo que yo percibo en los registros y tal, no soy capaz de avanzarme a si el final es el mismo, cojas un camino o otro. Entonces tenemos aprendizajes y probablemente el aprendizaje sea el mismo, pero yo no sé si el destino, supongo que sí, quiero creer que sí, creo que sí, pero desde la honestidad... te tengo que decir lo que sé, no tengo una visión tan amplia como para decirte, oye, si coges este camino vas a un lado y si coges, no lo sé. Pero lo que sí que percibo, que también vuelvo a insistir, no es una verdad absoluta, es lo que yo percibo, es que esos caminos tú los puedes ir reescribiendo, los del futuro. Probablemente también podemos reescribir el pasado y cuando sanamos algo del pasado estamos cambiándolo, pero... ¿sabes? O sea, que en realidad la línea de tiempo es como que se va modificando, incluso la del presente, la del pasado, al futuro. Pero claro, cuando enfocamos al futuro, sí, ahí sí que lo veo más claro. Cuando enfocamos al pasado, yo sí que siento que cuando yo sano algún evento mío, algún dolor o alguna emoción que quedó atascada, eso se está cambiando también. Y eso me permite cambiar también el futuro. Pero bueno, esto es aquí un poco divagar. Con la información que yo tengo, ya te digo, yo no tengo toda la información del mundo, no creo que la tenga nadie, pero con lo que yo percibo sí que siento que el futuro sí que tenemos esa capacidad de ir modificándolo en función de lo que vamos haciendo. ¿Vale? ¿Cuáles son? Bueno, eso es un poquito cómo funciona el tiempo, que es algo que está fuera del tiempo y del espacio, con lo cual no le afecta. Por eso podemos hacer también esa información de pasado y presente, pero lo que te decía, el futuro es como más está como más abierto de alguna forma, ¿vale? ¿Cuáles son las fórmulas habituales para acceder a los registros? Hay varias fórmulas, ¿vale? Las más conocidas o las que yo más conozco son una a través de la oración sagrada, que hay diferentes modelos de oración sagrada, que estas normalmente se utilizan en los cursos, y la idea es un poco protegerla, ¿no? Porque aunque es una herramienta que os decía que todo el mundo podría utilizar, pero hay que también tenemos que empezar a utilizarla en el momento que es para nosotros, cuando nos llega el momento, ni antes ni después, ¿no? Porque nosotros mismos, si no estamos preparados realmente y no sentimos esa sensación de estarlo, nos podemos encontrar que la información, más que ayudarnos, nos bloquee, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué ocurre? Cuando vosotros venís a una charla, cuando venís porque tenéis interés, pues de alguna forma estáis demostrando que hay cierta preparación y disponibilidad para ello. Pero si tú le das esto una oración a cualquier persona y se pone ahí a jugar con ello sin saber ni siquiera un poquito de qué va, pues puede hacer más mal que bien para él y para las personas con las que se relacione, ¿no? Pero luego hay otras fórmulas que son más asequibles. De hecho, una de las que vamos a trabajar, que es la que luego va a quedar grabada, también la podréis reutilizar y la podéis hacer en casa, que va a ser a través de la meditación. ¿Vale? O sea, no hace falta tampoco la oración. La oración lo bueno que tiene es que es algo instantáneo, que no tienes... Aquí en Occidente no estamos muy acostumbrados a meditar, o las meditaciones que hacemos son bastante, bueno, bastante creativas, vamos a decirlo así, y nos cuesta estar durante un tiempo ahí como muy tranquilitos y tal, y quizá no sea la versión que más se nos adecua a nosotros, ¿no? Por el tipo de carácter. Evidentemente siempre hay excepciones. En cambio la oración es algo como muy rápido, porque tú haces la oración y enseguida estás conectando con los registros, con los guías y con la energía. Y luego hay otras técnicas que pueden ser utilizando símbolos, que son como más instantáneas incluso que la oración, que es a través de diferentes símbolos. Hay diferentes símbolos con los que se puede conectar, pero también requieren pues, cierto protocolo y el saber utilizarlos, ¿no? Pero hay diferentes fórmulas. La más asequible y la que vamos a trabajar aquí un poco, que creo que es la más fácil en este momento para todo el mundo, es a través de la meditación, ¿vale? Cuando entramos en un estado así de meditación relajado, profundo, ahí podemos conectar con esta información, con estos guías. Y esto es algo que yo creo que todo el mundo tiene que saberlo y todo el mundo tiene que poder utilizarlo, al margen de que haga cursos de esto, que se forme o que no se forme. Yo creo que es una herramienta que todo el mundo debería tener, ¿no? Y tenemos que empezar a compartirla de forma abierta. Por eso un poco también era el objetivo de la charla esta, ¿no? Que
que a partir de ahí podáis empezar a trabajar. También lo que os decía, no os decepcionéis si la primera sensación que tenéis o la primera vez que la probáis decís, ostras, yo no noto nada. Es, como os decía, es un entrenamiento. Habrá gente que de repente sí que notará, sobre todo cuando se trabaja en grupo. Al principio está muy bien porque el grupo apoya también la energía y el proceso que está viviendo hace que sea más fácil, ¿no? Y luego en casa dirá, bueno, pero yo estoy haciendo lo que me ha dicho Santos y no noto nada. Es como ir al gimnasio, lo que os decía. A lo mejor hay una persona que desde el primer momento nota ahí que lo está viviendo de forma muy intensa y nota una conexión muy grande, y hay otras personas que les va a costar un poquito más. Yo lo que os animo es que no os decepcionéis, que sigáis trabajando y que lo sigáis probando, porque primero os va a ayudar, ya solo el hecho de hacer un poquito de meditación os va a ayudar a estar un poco más tranquilos y estar en paz. Aunque solo logremos esto, yo creo que ya es bastante. Y luego yo sí que considero que es algo que se puede ir desarrollando si vais practicando. Os veo ya con ganas de meditar. ¿Queréis preguntar alguna cosa más? Algo que no haya explicado, que os quede alguna duda. Bueno, hay muchas más cosas que se podrían explicar, ¿no? Lo que pasa es que tampoco, como hace poco di una charla también, pues para no explicar exactamente lo mismo, que la gente pueda tener otro tipo de información. Disculpa, cuando eres sensitivo, sí, ¿vale? Por ejemplo, cuando te pica la coronilla y sí, sientes todo el cuerpo que se te eriza y tal, sí, ¿vale? ¿Cómo describes o cómo puedes canalizar eso? Porque claro, yo no sé si eso es realmente canalizar, ¿vale? Si hay algún mensaje, ¿cómo lo describes? Es como te decía, es una cuestión de práctica. Yo los consejos que suelo dar muchas veces es cuando a ti te pasa algo un tanto inusual como eso, o que notas que la coronilla te hace un remolino, una sensación en el cuerpo, claro, pues ahí lo mejor que puedes hacer es prestar atención a lo que estás viviendo, a lo que está ocurriendo, a lo que tú estás percibiendo. Es que puede ser en cualquier lado. Bueno, pero da igual, pero te puede pasar en la calle. Observa un poco que hay a tu lado, que está ocurriendo. No digo que lo vayas a descifrar a la primera, pero si tú vas entrenándote a tomar conciencia de cuando eso te ocurre, vas a empezar a ver algo. Cuando yo empecé con los registros, a mí me pasaba una cosa que le pasa a mucha gente. Luego me he encontrado que en consulta me viene gente y digo, si es que le pasa lo mismo que a mí. Yo tenía un cosquilleo en los oídos que no era, o sea, imparable, o sea, todo el rato. Pero ¿sabéis ese cosquilleo de cuando te estás duchando, que te queda un poquito de agua en el oído y te queda así que no es algo desagradable, pero es que es una sensación como que tienes algo ahí? Pues a mí me pasaba muy a menudo, ¿vale? Entonces, cuando yo me empecé a interesar por los registros, yo primero hago una consulta con la primera persona con la que yo empecé a formarme, y una de las preguntas que yo le hago, que era un poco tonta la pregunta, pero yo sentía que quería hacer esa pregunta porque era importante para mí. Digo, yo noto un cosquilleo en mis oídos y creo que tiene que ver con mis guías, pero no acabo de... Entonces la persona que me hace la lectura me confirma, sí, tiene que ver con tus guías, pero no te preocupes que los vas a llegar a escuchar. ¿Qué ocurre? Cuando yo empiezo a trabajar con los registros, en el momento que yo empiezo a escuchar, porque yo soy... Bueno, yo tengo más desarrollado la clariaudiencia, es decir, que recibo la información oyéndola, eso no ha vuelto a ocurrirme. Nunca más. Claro, ¿por qué? Porque yo estaba empezando a notar eso, estaba empezando a tomar conciencia de eso, pero hasta que yo no abro la puerta del todo, eso no me llegaba de otra manera, yo no era capaz de descodificar eso. En el momento que yo empiezo a acceder ya a esa información, yo ya no necesito que me hagan cosquillas en el oído, porque yo ya estoy más disponible para recibir información cuando hago lecturas, o cuando me abro mis registros, o cuando estoy en meditación en casa. Entonces, lo mejor es que empieces a observar cuando te ocurre eso. ¿Y qué está pasando? Claro, habrá momentos que podrás anotar, habrá otros que no, pero si no, acuérdate y luego intenta anotarlo. La información es importante anotarla, porque si no luego se pierde, como os decía, con los sueños. Se nos olvida. Estamos recibiendo información todo el día. Todo el día. Dime. Yo he notado esto del oído también, sí, pero como digo, me están hablando en morse, porque no son los latidos del corazón, digo, no puede ser, digo, a ver, ¿qué quieres decirme? Pero, ¿sabes? Un poco digo, traduce porque no, yo en este idioma no lo entiendo, ¿no? Y me pasa bastante continuo. Es ir abriéndote a eso, es ir abriendo, primero ya el hecho de que ya estés entendiendo que eso es por eso, no estoy diciendo que cualquiera que tenga un pitido en el oído tiene que ver con eso, habrá gente que tendrá que ir al médico porque tendrá algún problema del oído, ¿vale? Pero es algo que uno intuye, que sabe, que dice que eso es esto, yo tengo las orejas, ¿vale? no me duele entonces nada, ¿no? ahí es empezar a prestar atención.
prestar atención. Yo le digo a mucha gente, sobre todo a la gente que me viene a las terapias o a las sesiones que yo veo que es clarividente o que tiene capacidad de ver, les digo, presta atención a cuando tú estás hablando con alguien, las imágenes que te vienen a tu cabeza o las ideas, porque a veces no lo vemos todavía como imágenes, está ahí como que no sabemos si son ideas, imágenes o qué, pero presta atención a eso. Esto no quiere decir que tú tengas que ir diciéndole a todo el mundo lo que estás viendo, ¿vale? O sea, no estamos jugando a que nos traten de locos ni de ir de locos por la vida, o sea, se trata de que tú empieces a observar eso para ver qué eso va significando en ti, para ver qué interpretación le vas dando tú. Y al principio a lo mejor no entiendes nada, pero luego vas a empezar a entender poquito a poco. Y si hay algún momento en el que tú sientes que ya tienes que decir aquello que estás recibiendo a la otra persona, lo haces, pero no, o sea, yo no digo que tengamos que ir diciendo, yo no voy por la calle diciendo todo lo que percibo de la gente, o sea, es que primero yo me volvería loco. Y segundo, ya estaría ingresado, porque alguno se hubiera enfadado y hubiera dicho, ¿tú qué me estás diciendo? O sea, eso tenemos que también tratarlo con cierto sentido común, ¿no? Pero la forma de desarrollarlo es estar muy pendiente. Cuando te ocurre alguna situación, a mí lo de los oídos iba más. Cuando a mí me molestaba el oído como un cierto dolor, lo que yo luego llegué a descifrar es que yo estaba tomando una decisión que no era buena para mí. Que no era, a ver, no es que fuera buena ni mala, porque al fin y al cabo son aprendizaje, pero no era la más armónica de las decisiones que yo tenía. Si yo tenía dos caminos y estaba como yéndome por el que no era el más sano, a mí me molestaba el oído, me dolía. No era un dolor tampoco fuerte como para el médico, pero era como una sensación de que algo no estaba cuadrando ahí, que había cierto malestar. En cambio, si yo, y esto lo comprobé, por eso te digo, te lo explico porque es algo que yo, un proceso que viví. Si yo reculaba un poco y me iba a tomar la otra decisión, se pasaba. Tampoco estoy diciendo que todo el que le duela algo por tomar otra decisión se le va a curar, pero lo que sí que os estoy diciendo es que intentéis escuchar a vuestro cuerpo, a vosotros mismos, aunque no entendáis, prestar atención. A mí me pasa cuando estoy en la cama, reposando. Porque estás más tranquila, estás en un estado más tranquilo. Pero durante el día, además es una cosa que noto que es como si pim, 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 pero como ya te digo, no es como palpitaciones, sino como si me hablaran en morse. Claro. Pero durante el día nada, o sea, no me doy cuenta, pero cuando ya reposo está ahí, entonces papá digo, ya está, ya me están hablando, ya, pues yo te doy dos opciones, tienes dos opciones, o empiezas a prestar atención o aprendes morse. Sí, igual me estás diciendo que aprenda morse. Esto te lo digo en broma, no, presta atención porque yo creo que es el camino que te va a ayudar a ir descubriendo. Ya, al principio, cuando uno empieza a abrirse a estas capacidades de percibir, al principio cuesta un poquito interpretar la información. Yo en los cursos suelo comentar que quizá a los que más les cuestan son a los que son clarividentes y a los que tienen clarisensación. Bueno, incluso a los que tienen clariconocimiento, o sea, en general a todos. Quizá el que más fácil lo tiene son los que, como yo, que somos clarividentes porque escuchas y oyes la información. Entonces, claro, en el momento que tú escuchas la información o estás oyendo algo, una vocecita que te está contando algo, pues ahí hay poco, a menos que te hable en otro idioma, hay poco que interpretar. Pero si te habla en tu idioma lo entiendes. Pero claro, en imágenes, claro, si son imágenes tipo película o tipo fotografía sí que puedes entender y percibir, pero si te vienen símbolos o tal, pues dices, ¿esto qué quiere decir? Pero es un trabajo de ir descubriendo un poquito, y para descubrir es prestar atención, no hay más, no hay ningún secreto más. Lo podemos complicar todo lo que queráis, ¿eh? Si quieres yo te digo, mira, ponte la pierna así, salta y tal, y lo vas a conseguir más rápido, pero eso sería complicar algo que es más sencillo. Pero los mensajes te vienen de manera que tú lo entiendas, ¿no? Es que si no, ¿qué sentido tiene? O te pueden venir otro. No, al principio no te vienen de una forma entendible porque tú no estás abierta todavía a esa posibilidad, o no estás todavía todo lo receptiva que necesitas estar. Entonces es como el lenguaje de la luz, del que no sé si he hablado en la otra charla, pero hablo también a veces en algunas charlas que doy. El lenguaje de la luz es la forma en la que se comunican los guías con nosotros, ¿vale? Ellos no utilizan un idioma como nosotros, ellos se comunican con información, con luz. Lo que pasa es que nosotros esa luz hacemos como una especie de receptor, como el descodificador de los canales de pago, y lo que hacemos es descodificar esa información. Por eso os decía, cuando un lector o cuando un canalizador te hace una lectura, puede ser que en esa descodificación alguna información se le traspapele, la pierda o la filtre con sus propias emociones del momento. Que es normal y es natural. Lo que no es normal es que toda la canalización esté teñida de eso. Si veis que está toda teñida de eso, pues quizás no sea la mejor persona para ayudaros en ese proceso, o quizás no tenía un buen día. Ya te digo, yo no me gusta hablar de que alguien sea mejor o peor profesional que otro. Simplemente, pues mira, a veces te encuentras con una situación como esa, ¿vale? ¿Queréis meditar? No sé cómo vamos de tiempo. Estamos bien. Pues vamos a meditar un poquito, ¿sí? ¿Os parece? Pues adoptar una postura cómoda. Sí, que estéis más o menos cómodos, cerrar los ojos, los que estáis en casa viendo el vídeo también lo podéis hacer.
Respirar profundamente 2 o 3 veces, procurando retener un poquito el aire y soltándolo lentamente. Eso es. Con cada inspiración notar cómo vuestro cuerpo se relaja, cómo vais liberando las tensiones y seguís respirando tranquilamente a vuestro propio ritmo. Procurad que sea un ritmo pausado, tranquilo, sin prisa. Y poco a poco ir notando cómo toda vuestra conciencia, que está repartida por vuestro cuerpo, se va dirigiendo lentamente a la zona del corazón. Toda esa conciencia que está repartida por el cuerpo se dirige a la zona del corazón. Y una vez allí, notar cómo el corazón respira, cómo el corazón late. Notad toda la conciencia en el corazón. Enfocar ahí vuestra mente. Y desde esa zona del corazón, repetís mentalmente la siguiente afirmación. Conecto mi corazón con mi mente y mi mente con mi corazón. Y manteneos ahí unos instantes. Y ahora lentamente quiero que cada uno de vosotros, cada una de vosotras, empecéis a caminar por un sendero en el bosque. Tal vez sea un sitio que conocéis o tal vez sea un sitio que estáis creando con vuestra mente. No importa, porque lo verdaderamente importante es que es un sitio que os da paz y que sentís como algún sitio familiar, al margen de que lo conozcáis o no. Empezar a caminar lentamente por ese sendero en el bosque y percibir los colores que os envuelven. Tal vez los colores de las flores o tal vez los colores de los árboles. Seguir caminando lentamente y mientras lo hacéis, notar los aromas que hay en el ambiente. Tal vez percibáis el aroma de las flores o de cualquier otro aroma o olor que os resulte familiar y agradable. Y seguís caminando lentamente. Y mientras lo hacéis, prestad atención a los sonidos que escucháis. Tal vez oigáis el canto de unos pájaros a lo lejos, o tal vez el agua corriendo de un riachuelo, o tal vez alguna música que os resulte agradable y familiar. Seguid caminando lentamente y con cada paso os sentís cada vez más y más relajados, más y más relajadas. Os sentís cada vez más ligeros y más ligeras. Y seguís caminando lentamente y durante ese caminar notad las sensaciones que hay en vuestro rostro, en vuestro pelo, en vuestra piel. Tal vez notéis una brisa cálida o tal vez una brisa fresquita o tal vez notéis como los rayos de sol acarician vuestra cara, vuestra piel. Y seguid caminando lentamente. Y el sendero es tan grande que no podéis percibir el final, pero veis que es un sendero claro, luminoso, lleno de luz, lleno de color, y seguís andando lentamente. Y sonreís, porque os sentís felices, porque estáis regresando a casa, porque estáis volviendo a conectar con algo que siempre ha estado ahí, pero que teníais olvidado. Y seguís caminando lentamente y os sentís muy muy ligeras y muy ligeros, hasta el punto que empezáis a elevaros. Os eleváis del suelo y es una sensación mágica, muy agradable, como si estuvierais flotando. Es una sensación que os da mucha paz. Y según os vais elevando,
El color que os envuelve es un color blanco brillante. Es un color que os da una sensación de paz. Os sentís como si estuvierais en vuestro hogar. Y entre todo ese blanco, esa luz blanca que os envuelve, a lo lejos percibís un librito que brilla y que está allí esperándoos, en medio de la nada, en medio de ese blanco que os envuelve. Camináis lentamente hacia él hasta que estéis a su altura. Alargáis vuestra mano y lo cogéis. Y al cogerlo, veis que en la solapa aparece en letras doradas vuestro nombre completo. Es vuestro libro del alma. Es vuestro registro acásico. Cogedlo con las manos y acercarlo al corazón. Y al hacerlo, notad cómo entra en el interior. Se conecta con vosotros. Conecta vuestra alma con vuestro corazón. Y ahí, en ese estado, en ese espacio de luz en el que os encontráis, notáis como unas energías, tal vez la veáis como figuras o tal vez como luces, se acercan a vuestro encuentro. Son vuestros guías. Siempre han estado ahí. Siempre están ahí, esperándoos a que estéis dispuestos y dispuestas a volver a conectar con ellos. Permitid que esas energías o esos seres que son vuestros guías se acerquen a vosotros y a vosotras e interactúen. Tal vez os acaricien o tal vez su energía se mezcle con la vuestra. Notad que es una sensación muy familiar. Es algo que ya habéis experimentado en algún momento de vuestra vida. Es algo que ya habéis experimentado en los momentos de máxima conexión con vuestro ser, con vuestra alma. Esas energías danzan alegres con vosotros, porque están felices de que los empecéis a recordar nuevamente. Permitid que a partir de ahora y durante los próximos minutos, esta sea vuestra experiencia. Tal vez recibís algún tipo de información, o tal vez recibís algún tipo de sanación, o tal vez simplemente sintáis paz. Disfrutad de la experiencia. Podéis, si lo deseáis, hacer alguna pregunta sencilla, como por ejemplo, podéis preguntarles si hay algún color que os vaya bien en este momento de vuestra vida y cómo podéis utilizarlo. Permitid que la respuesta llegue. No importa si sentís que la estáis inventando. Dejad que llegue. La invención es una forma de conexión también con los guías. Cuando lo repitáis en casa, los que estáis aquí, los que estáis viendo el vídeo, podéis alargar este tiempo lo que necesitéis. Pero ahora vamos a salir lentamente, vamos a sentir que empezamos a descender desde esa luz blanca que nos envolvía. Pero lo hacemos llevando nuestro libro del alma, llevando nuestra conexión con nuestro registro acásico. Y empezamos a descender lentamente
hasta volver a tocar con nuestros pies en el sendero del bosque por el que volvemos al punto de partida, desandando lo que habíamos andando, pero notando los colores que nos envuelven, conectando con los sonidos que hay a nuestro alrededor, percibiendo los aromas y las sensaciones que se producen en nuestro cuerpo. Y seguimos andando lentamente hasta volver al inicio de ese sendero. Y lo hacemos felices sabiendo que hemos establecido conexión con nuestro registro acásico. Y aunque tal vez la experiencia todavía no sea todo lo clara y no nos haya aportado toda la información que nos gustaría, ya está ahí para que podamos volver a utilizarla y con la práctica ir desarrollándola. Y llegamos al punto inicial del camino, donde empezamos este viaje. Y ahí, en esa zona del camino, en el inicio, notamos como nuestros pies se pegan a la tierra. Y de ellos salen unas raíces que nos conectan con el núcleo central de la Madre Tierra. Desde esas raíces notamos como la Madre Tierra nos envía su energía. Es una energía amorosa que llega hasta nuestro cuerpo y entra por la planta de los pies. Y va a parar a cualquier parte de nuestro cuerpo que necesite en este momento especial atención. Permitid que sea la conciencia, la intuición, la que dirija esa energía. Y vaya a parar a aquella parte de vuestro cuerpo que más lo necesite en este momento. Y lentamente, desde ese estado en el que estáis, podéis sonreír y abrir los ojos lentamente, tomando conciencia del sitio en el que os encontráis. Tomaros vuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Sé que ahora os cuesta un poquito hablar. ¿Qué tal? Yo me he ido avanzando a todo lo que tú decías, pero coincidía con lo que decías luego. Bueno, pues a lo mejor tienes capacidad de adelantarte a la historia. De todos modos, las meditaciones yo digo que sirven un poquito de excusa, ¿vale? No hay que engancharse en hacer una meditación concreta tal cual os la he guiado yo. Nos sirven para ayudarnos a entrar a un estado de paz y de relajación en el que nos permitimos atravesar esa barrera de nuestra mente que nos impide hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces la idea es, habrá gente que a lo mejor no ha seguido la meditación tal cual y de repente se ha visto en la playa o se ha visto en otro tipo de paisaje haciendo otro tipo de cosas. Es correcto también, eso está bien, no hay que engancharse a la historia. Lo que yo cuento sirve un poquito de excusa para que entréis en un estado de tranquilidad, pero no hay que aferrarse a esa idea, no es esa idea la que nos da el potencial de conectar con nuestro registro. Ese potencial ya está en nosotros, es una semilla que está plantada hace mucho tiempo y lo único que estamos haciendo es empezar a regarla para ver cómo va creciendo. ¿Qué tal? ¿Alguna sensación, algo que queráis compartir? Sé que es muy poquito el tiempo, pero estamos grabando y tampoco no podemos aquí, no sé si luego lo cortarán ese trocito o no, porque claro, hay un rato que yo estoy aquí y el que esté viendo el vídeo en casa, si está viéndome todo el rato, no sé si... Dime. He notado, que no lo había notado nunca, hago meditaciones, pero cuando has dicho esto de nos elevamos, o sea, he notado una sensación de en plan globo, no lo había notado nunca, ¿eh? Porque eso de, o sea, cuando he hecho meditación, esto de elevarme, no, vaya, ni se me hubiera ocurrido nunca. Pero eso de decir eso, y sí que me a ver, igual no me he movido de la silla, pero que la sensación esa de energía como un globo que me elevaba, sí que lo he notado.
incluso cuando has hecho de volver, lo has notado. mi cuerpo ha hecho una reacción también. Claro, porque ahí es cuando estás permitiendo experimentar el proceso. Sí que te tengo que decir como mala noticia que no te has elevado. Si te hubieras, si te hubieras elevado, me hubieras visto aquí gritando seguramente. No, yo me lo hubiera tomado bien. Pero que sí que es una sensación. Una sensación. Es una sensación. Claro, esto no tiene que desanimar al que no haya notado, o sea, no es una cosa que de repente vas a ver cohetes y vas a ver aspavientos de todo tipo, como os decía, es una cosa que hay que entrenar. Hay gente que tiene más facilidad por el recorrido que ya haya hecho, pues con otras terapias, con procesos personales, o porque venga con esos dones ya innatos, le va a costar menos y va a notar como más rápido el proceso de hacer cositas. ¿Alguno más quiere compartir alguna cosa que haya experimentado? A nivel del color que os preguntaba, esa pregunta la habéis formulado, os ha venido algún tipo de información que lo que queráis compartir, ya digo que como es algo personal, si os ha venido. No importa si sentís que os lo habéis inventado, jugar a ello. Bueno, a mí curiosamente al principio me ha venido la información del color verde, sí. Y conforme la meditación se iba ya viniendo, dijéramos, para aquí, sí. Me decían violeta, violeta, violeta. Y digo, bueno, pero a lo mejor te va bien los dos, claro. Claro, pues violeta. Claro. ¿Te han dicho cómo integrarlos? Si tenías que hacer algo, vestirte con ello, poner algún objeto en casa o algo, ¿no te ha llegado tan...? No, bueno, eso ya lo hago yo habitualmente. Vale, pues perfecto. Pero sí, primero me ha venido eso y luego como que decir, no sé si querían decirlo, puedo interpretar como que, no, el verde no, el violeta o los dos. No he podido interpretarlo. Claro. Bueno, yo lo que os digo aquí al principio es jugar, permitiros jugar, no, o sea, te han venido los dos, pues utilizar los dos de entrada, si no ya los sentirás o vuelve a entrar en un proceso meditativo y vuelve a consultar. Pero al principio yo lo que sí que os aconsejo que no hagáis preguntas súper importantes, no os planteéis la misión de la vida, ni si dejo a mi pareja o no, porque no lo tengo claro. Preguntar, jugar. O sea, si a un crío de pequeñito le empezamos a exigir que sea un jugador de fútbol de élite, pues lo vamos a estresar. Si le permitimos que juegue y desde pequeñito, pues a lo mejor sí que llega a ese punto, ¿no? Pues digo un futbolista como cualquier otro tipo de profesión, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a jugar. Porque ahora, si no hemos trabajado con esto, si no hemos tenido experiencias previas con esto, somos niños con esta herramienta, entonces tenemos que jugar como niños. Además, la gracia de todo es que cuanto más jugamos, es como que nos abrimos más a la información. Cuando queremos tomárnoslo demasiado en serio es cuando las cosas se bloquean, y de hecho los guías tienen mucho sentido del humor. Os vais a dar cuenta que los guías tienen el mismo sentido del humor que tengáis vosotros. Os van a hablar como os habláis vosotros, os van a hablar, o sea, os van a hacer incluso a veces bromas con las gracias que os hacen, con las gracias, las gracietas o con los chistes que os hacen gracia a vosotros, ¿vale? Sin embargo, también es curioso que cuando haces una lectura a otra persona, muchas veces hablan como la persona, ¿vale? Porque en realidad lo que estás canalizando son los guías de la otra persona y hablan en un lenguaje que la otra persona va a poder entender, que muchas veces no coincide con el que tú como canal o como lector utilizas, ¿vale? Por eso, pero con vosotros sí os van a hablar de la forma, o bueno, digo os van a hablar o vais a recibir imágenes. Yo digo, hago mucha referencia al hablar porque es como quizá como lo recibo yo con más claridad, pero que me refiero que se van a comunicar de una forma o de otra, si lo permitís. Jugar, este es el secreto, no hay más. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Porque si no vamos a cerrar. Cuando aquí. Por ejemplo, haces un registro para alguien, si te viene una información que dices que no viene a caso de lo que ha preguntado la persona, sí, pero crees conveniente que se la tienes que decir o no, porque claro, dices a lo mejor no es el momento o a lo mejor no debes decírselo porque igual la machacas psicológicamente, o no sé si me entiendes por dónde voy, sí, claro, te entiendo. Porque puedes decir, bueno, puede ser algo como que a mí me pasó, decirle a una persona, decir, oye, tienes que cambiar de... Y claro, ¿cómo le dices eso, no? Mira, aquí hay una cosa que como terapeuta o como lector habría que trabajarse. Primero, la forma en la que tú te expresas para explicarle a la otra persona. Si estás recibiendo información de los guías y de los registros acásicos, la información, aunque sea, o sea, yo no digo que los guías siempre nos den palmaditas en la espalda, a veces nos dan pataditas para que entendamos, pero son pataditas muy amorosas, o sea, se te dice, oye, que mira lo que estás haciendo para que lo veas, pero no hay juicio de todos modos. Entonces, normalmente la información, aunque pueda ser tajante, no suele estar expresada de una forma tajante, o sea, suele estar expresada de una forma como muy amorosa, con poco, o sea, sin juicio. Entonces tú como terapeuta tienes que tratar de transmitir eso de la forma más fiel posible, eso por un lado.
Segundo, yo aquí no puedo generalizar porque siempre digo que cada maestrillo tiene su librillo. Yo cuando preparo a la gente en los cursos, yo les digo como yo trabajo, pero les digo que ellos al final van a tener que buscar su propia fórmula, ¿no? Porque si me imitan a mí van a ser una copia mía que no les interesa ni a ellos, ni a mí, ni a nadie. O sea, es mejor que sean ellos y ofrezcan lo que ellos vienen a ofrecer, que va a ser diferente a lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Cada uno somos únicos y aunque hagamos el mismo tipo de trabajo lo vamos a hacer de forma diferente. Pero yo sí que explico un poco la estructura. Yo en mis consultas, cuando yo hago una lectura, siempre empiezo, primero hago un trabajo con la persona que le pido que prepare unas preguntas para venir a la sesión, porque en ese proceso de preparar las preguntas ya está haciendo un proceso de sanación, porque se tiene que enfocar. Claro, no es que tengas una sesión y puedas preguntar 20.000 cosas, porque primero por un tema de tiempo y por un tema de que al final estás recibiendo mucha información que te puede bloquear más que ayudarte. Entonces hay que acotar a una cantidad concreta de preguntas. Claro, yo te puedo decir lo que yo hago, pero no sé lo que hacen el resto de personas que trabajan con esto. Pero sí que te digo que yo mis consultas las empiezo con una información en la que no aparecen las preguntas y la primera información que a mí me llega es la que yo le digo. Entonces ahí yo ya le estoy dando esa información que dirías tú. La primera información que a mí me llega antes de empezar con las preguntas que la persona trae, esa información yo se la doy al principio. Muchas veces me encuentro, no siempre, evidentemente no es algo que se pueda generalizar, que con la información que yo le doy al principio le estoy contestando a 2 o 3 preguntas que traía, que suelen ser lo más importante que traía, o a veces incluso la persona no había traído esas preguntas, pero cuando se lo leo, cuando se lo digo, dice, ostras, esto sí que era importante y no lo había yo ni siquiera apuntado para preguntar. Y luego muchas veces, dependiendo cómo vaya la sesión, suelo, en la medida de lo posible, acabar la sesión también añadiendo si hay alguna cosa más que la persona necesite saber, ¿vale? Ofreciendo que si no se ha tratado en las preguntas que ha traído, si hay algo importante, porque a veces nos podemos estar enfocando en un tema que a la persona le preocupa mucho y que haya otro tema que sea más importante que esté descuidando. Entonces yo esa información sí que la doy. Claro, teniendo en cuenta que la persona te ha dado su permiso para que tú entres en su programa y estás conectando con sus guías que están ofreciendo la información que esa persona está lista para recibir. La información que cuando tú haces el proceso de forma adecuada, lo que la persona va a recibir es la información que está preparada para recibir. Y en ese caso, si no hace la pregunta correctamente, el terapeuta le puede decir, es mejor que te enfoques por aquí. Yo en las consultas sí que guío, lo que pasa es que me gusta que hagan ese proceso en casa, por lo que te decía, porque hay un tema de proceso de sanación que tienen que ir acotando, pero si luego hay alguna pregunta que yo le argumento, yo, mira, esta pregunta, con esta pregunta te van a contestar esto que no te va a aportar, si la modificamos de esta forma va a ir mejor, pero el tema de las preguntas al final es por un proceso previo, para mí es la importancia, porque luego en la consulta se puede reformular y se puede buscar la mejor forma de formularla. Lo que pasa es que claro, si eso lo tenemos que hacer con todas las preguntas, pues al final se te va la consulta con eso y no aprovechas, por lo menos, claro, ya te digo, no sé cómo funciona cada uno, cada persona al final tiene que funcionar. Hay gente, yo alguna lectura que a mí me la han hecho de forma en la que yo casi ni podía preguntar, me decían todo lo que quería la persona y no me daba mucha opción a preguntar. No estoy diciendo que eso esté mal, es otra opción, pero sí que es importante que si queréis hacer una consulta os informéis cómo trabaja la persona, esto que para mí es fundamental, y que sintáis de alguna forma que esa persona os puede, que lo sintáis en el corazón, que esa persona os puede ser útil en este momento. Yo siempre digo que no hay ni canalizaciones ni canalizadores buenos ni malos, hay los que te van bien a ti en este momento y los que no, y punto. Y esto es algo que tenéis que discernir vosotros, guiándoos un poco, pensar en la persona que te va a hacer la lectura, que te va a dar el curso y sentir si te vibras, si te sientes, si piensas, te da una sensación de paz o de algo agradable. Si te da como una sensación negativa, pues a lo mejor no es que sea mala persona ni que sea mal terapeuta, pero que a lo mejor no es la que te puede ir bien a ti en ese momento. Pero con terapeutas, con lectores y con cualquier cosa en la vida. Aprendemos de todo, del que nos da más rollo tenemos que aprender quizás más, pero claro, si yo me tengo que poner en manos de alguien que me ayude, me pongo en alguien en que yo me sienta confiado, ya sea un terapeuta, ya sea un médico, ya sea un mecánico, ya sea un forense. Bueno, si es un forense ya me va a dar igual. Ya, es que me va a dar igual, pero bueno, entendéis lo que quiero decir, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguno que se anime a comentar algo que ha percibido que no se había atrevido? Estamos a tiempo todavía. No, es curioso cuando uno, no sé, ellos no se han iniciado, ¿no? Nadie se ha iniciado. No. No, entonces es curioso, la primera iniciación que yo lo recibí con Santos, el hecho de cómo acceden o cómo tú accedes a ellos y qué es lo que empieza a ocurrir, ¿no? Las sensaciones inclusive por día va cambiando y es como un diapasón que se empieza a abrir y empiezas a descubrir. Cuando empiezas a experimentar y realmente descubrir tus propias experiencias, eres como un niño pequeño, te fascinas con lo que está ocurriendo, porque hay algo que empieza a manifestarse
a nivel de comunión, ¿no? Entre los guías o entre eso y nosotros. Entonces es muy interesante el proceso, muy interesante. Claro. Y además aprende mucho porque en el primer nivel nosotros, en este caso Santo que nos impartió, el primer nivel, hay mucho material de información de todo tipo. O sea, es bastante rico en el diapasón que pueda tener para nuestro trabajo con los registros y con nuestro trabajo personal. Claro, acceder a los registros es algo sencillo y habéis visto que incluso con una meditación un poquito concentración se puede acceder mínimamente, luego esa es una cosa que hay que desarrollar, pero lo que sí que es importante es tener herramientas que te ayuden a gestionar eso, porque cuando tú empiezas a recibir mucha información y empiezas a recibir o tienes confusión de si estoy conectando con guías o con otro tipo de ser o con tal, pues que tú tengas algún tipo de herramienta que te pueda ayudar también en ese proceso. Pero vuelvo a insistir, no es para trabajar desde el miedo. Si yo estoy vibrando alto no me tengo que preocupar porque no va a venir nada. Y en todo caso, si a mí me viene una información en la que hay juicio, hay mal rollo y hay acusaciones y hay alguna cosa negativa, descartémosla porque eso no es un ser de luz. Hemos conectado con un bajo astral, con una energía negativa, o no hemos proyectado nuestra propia basura interna que también tenemos todos y estamos accediendo a una información que no nos va a ser útil. La información de los guías siempre nos va a ser útil porque nos va a dar una visión más amplia, como os decía antes, y nos va a ayudar a entender un poquito más lo que está ocurriendo, incluso a tomar mejores decisiones, pero va a ser siempre constructiva. No va a haber juicio y va a ser muy amorosa, y eso lo vais a notar porque cuando ves unos cuantos juicios ya notas que eso no es muy amoroso. A veces se puede confundir, pero si somos capaces de estar un poco pendientes del tema nos vamos a dar cuenta. Una cosa, ¿por qué lo del color nos lo has hecho? Por decir una pregunta así. No, es una de las preguntas que yo hago en el curso muchas veces. Sí, porque la gente tiene la sensación de que pues voy a aprovechar que estoy haciendo esto y que tal, voy a preguntar la misión de vida. ¿Qué pasa? Eso es ponerte en una situación como muy acelerada para la que probablemente no estás preparada. Un crío de pequeño, lo que decía, lo pones a jugar y que y disfrute. Luego sí, o sea, con el tiempo, pues ese crío a lo mejor está en el colegio aprendiendo a jugar con plastilina y luego va a ser un matemático de éxito porque hace una carrera de matemáticas o de informática o lo que sea. Pero cada cosa a su tiempo. Si estamos empezando a jugar con esto, la persona que ya tiene bagaje y ha hecho otras terapias y canaliza y a lo mejor quiere aprender también con los registros y tal, pues esa persona que pregunte lo que quiera, porque ya probablemente tiene un rodaje que no le va a impedir. Pero si tú ya te pones el listón de voy a preguntar esto lo primero, te estás poniendo unas expectativas muy altas. Bueno, yo he preguntado, Pero y está bien. Pero ves, por eso te digo. En cambio el color me han dicho 3, digo, bueno, a ver si se aclaran. No, pero a lo mejor es que necesitan los 3, o sea, también tener en cuenta que aunque... Uno, por ejemplo, blanco, me ha dicho blanco, azul, verde. Y digo, pero como, un poco como a él, ¿no? Pero tómatelo como válido, porque a lo mejor, o sea, aunque yo diga un color, a lo mejor es que tú necesitas en este momento tres colores. Yo a veces me encuentro en el curso que hago varias preguntas así muy sencillitas y hay personas que a algunas no le contestan, pero a otras sí. Y es porque a lo mejor esa pregunta no, o sea, yo le estoy preguntando por un color y esa persona no necesita hacer ningún cambio o integrar ningún color en ese momento. A lo mejor la hace dentro de un mes y que le va bien hacerse esa pregunta. Pero yo al principio os aconsejo que hagáis preguntas muy sencillitas. Cosas así, que impliquen juego, porque si tú pones una expectativa de ostras, quiero saber ya lo que os decía, tengo que dejar a mi pareja o no tengo que dejarla, o tengo que tomar la decisión de dejar el trabajo o no, o sea, ahí te estás poniendo una presión excesiva. Y de todos modos tampoco te vas a creer la respuesta, porque va a decir, claro, porque yo como me quiero ir del trabajo me han dicho que me vaya. Entonces ahí vas a entrar en conflicto con la herramienta y al final la vas a descartar como que no te sirve para nada. Entonces, empecemos a jugar, ir jugando y bueno, y poquito a poco ir de esto. Que alguien se anima y quiere hacer cursos, pues que haga cursos. Yo no digo para que lo hagáis conmigo, lo tenéis que hacer con lo que os decía, con la persona que sintáis, ya sea para vuestro propio proceso personal o para dedicaros como terapeutas, para lo que sea. Pero eso es una cosa que tenéis que sentir, es importante que lo sintáis vosotros. Yo no, las charlas que yo doy en principio no son para convencer a nadie de nada, sino para compartir un poco lo que yo hago y si puede ser útil para otras personas, para que así sea. ¿Alguna cosa más? Pues por mi parte le doy gracias a los guías, a vosotros, a Mindalia, al centro, al Instituto de Salud Holística y bueno, hasta la próxima si queréis, y para mí ha sido un placer compartir con vosotros este momento. Espero que os sea útil, que lo utilicéis, y si no habéis tenido suerte de conectar a la primera, seguid practicando, que esto va en aumento y va mejorando. Gracias. Gracias.